Buenas tardes. El equipo número 3 le correspondió hablar de sistemas y métodos de lubricación, así como de lubricación de algunos elementos mecánicos. Mi equipo está conformado por Yuresca Ángel, Rominger Villamizar y mi persona, Luis Arias. Primeramente hablaremos de la lubricación y el mantenimiento preventivo. Hoy en día la tecnología y la investigación e innovación han logrado mejorar diferentes procesos industriales, tratando de consumir la menor energía posible y producir más con menos. Para que todo esto sea posible es imprescindible contar con una adecuada lubricación en cada parte del proceso, mediante la utilización de los mejores productos para cada elemento. Es por ello que la gestión de la lubricación en gestión de mantenimiento es alta. Sin embargo, no siempre se le presta la atención adecuada y esto se refleja en la falta de maquinaria o personal capacitado para desempeñar esta tarea. Por lo tanto, este panorama es contraproducente, ya que la mala lubricación es una de las principales causas de averías en las industrias, pues ocasionan desgaste de piezas por contactos o se usan lubricantes inadecuados o lubricantes contaminados que afectan los diferentes elementos mecánicos. Por tal motivo, la lubricación es importante y está directamente relacionado con la eficiencia de la maquinaria. Esto se debe así porque los aceites y las grasas presentes cumplen diferentes funciones vitales, tales como reducen la fricción y el rozamiento entre piezas. Una buena lubricación ayuda a disminuir las pérdidas energéticas, actúan como refrigerantes, pues absorben el calor de las piezas y evitan en la medida de lo posible el deterioro prematuro de las piezas. A continuación veremos algunos de los sistemas de lubricación más conocidos. Una cosa importante a tener en cuenta cuando se diseña un sistema de lubricación es planearlo bien desde el proceso de diseño, pues se debe garantizar que el lubricante llegue al punto correcto en la cantidad precisa y a su debido tiempo. Muchas veces los elementos mecánicos a los cuales se van a aplicar la lubricación se encuentran en lugares de difícil acceso y ocasionan que los operarios se expongan a accidentes laborales para cumplir con su tarea. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta la lubricación muy en cuenta en el proceso de diseño. Los sistemas de lubricación más importantes o los más conocidos son la lubricación manual. Como su nombre lo indica, el lubricante se aplica sobre el mecanismo directamente con una aceitera o con una pistola de aceite. Cuando se requiere lograr una mejor distribución, pues se usa una brocha o una espátula si es lubricante asfáltico. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica directamente sobre los mecanismos. También tenemos la lubricación por salpicadura. Se emplea solamente la lubricación de mecanismos cerrados, como el caso de reductores o compresores. En este caso, uno o varios elementos se sumergen parcialmente en el aceite y este lo salpica hacia todos los elementos internos que lo conforman. Este sistema de lubricación es uno de los más económicos y sencillos, pues no requiere mantenimiento. Solo se debe tener en cuenta que se debe mantener un nivel de aceite adecuado para que se produzca el proceso de lubricación. Y una cosa importante es el visor de aceite de nivel que esté limpio, libre de manchas, de manera que permita la fácil visualización y para controlar así de esta manera el nivel de aceite. Otra cosa importante, o algunos elementos usan algunos accesorios con el fin de intensificar o mejorar el proceso de lubricación, con unas cucharas, algunos elementos que se sumergen y alcanzan pues las diferentes partes que necesitan ser lubricadas. También tenemos la lubricación por baño. Esta lubricación por baño ocurre se lleva a cabo a través de mecanismos también cerrados. Obviamente se utiliza una bomba para subir el aceite desde el cárter o el depósito inferior a un depósito superior, que luego por gravedad y los diferentes conductos baja y lubrica a los diferentes elementos mecánicos. Aquí pues tenemos un ejemplo de una lubricación por baño. Pues tenemos la bomba que se encarga de subir el aceite de la parte inferior a la parte superior y luego ellas por los conductos bajan y lubrican y regresan al depósito inferior y pues sigue el proceso. Cosa que tienen en cuenta obviamente es que la bomba debe ser capaz de suministrar el caudal suficiente para mantener el nivel del aceite en el tanque superior para evitar que se queden sin lubricación. La lubricación por circulación. Este es un sistema más adecuado para lograr una óptima lubricación porque permite crea una película lubricante de mejores características y mantiene las piezas refrigeradas. En un sistema circulatorio de aceite, muchas veces el lubricante hace refrigerante y esto es porque ellos arrastran el calor de las piezas hacia el depósito de aceite
y este calor es evacuado en el depósito de aceite, mejorando así la eficiencia o evitando las averías que puedan ocasionarse por el aumento de temperatura en los diferentes elementos mecánicos. Si este calor no se evacúa, puede causar los fallos en los elementos. Los sistemas de lubricación por circulación pueden ser lubricación por gravedad, el cual consiste en un depósito de aceite colocado a una altura y desde el cual fluye aceite por gravedad hasta cada elemento que se va a lubricar. Una bomba es la encargada de subir el aceite hasta este depósito. Este sistema cuenta con señales auditivas o visuales que indican cuándo es necesario volver a llenar el tanque. Es un sistema muy sencillo y que solo requiere válvulas de globos a la entrada de cada elemento para aplicar el aceite cuando se requiera. El sistema se emplea con frecuencia en salas de compresores cuando se necesitan llenar automáticamente depósitos de aceite. También se usa en turbocompresores o turborreactores. El sistema puede ser a plena pérdida o circulatorio, en cuyo caso después el aceite de lubricar regresa a un depósito desde donde por medio de una bomba con capacidad de mayor caudal, el aceite que llega al equipo se sube nuevamente al depósito superior. En este caso, pues la presión depende de la altura a la cual esté ubicado el depósito superior, y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la bomba que se encarga de subir el aceite al depósito superior. Luego por las diferentes tuberías desciende a la entrada de cada elemento. Hay válvulas que se abren y se cierran pues, para generar el proceso de lubricación. Luego de que lubrica, el restante pues viene por la tubería de retorno, llega aquí a donde está un depósito inferior y obviamente otra vez es bombeado al tanque superior para mantener el sistema. También tenemos la lubricación por presión. Este es un sistema que muestra de buenos beneficios cuando se requiere que el aceite, además de lubricar, refrigere el mecanismo. Básicamente está constituido por un depósito de aceite, una bomba de circulación que hace fluir el aceite desde el depósito hasta los elementos que se va a lubricar. A diferencia del otro, que se subiría hasta un depósito superior, se usa una bomba directamente para llevarlo hacia cada uno de los elementos que se va a lubricar. Un enfriador y un filtro de aceite es un regulador de flujo que permite volver al depósito de aceite lo que no se requiere para el proceso de lubricación. Las boquillas, la red de tuberías del aceite y las tuberías de retorno, así como las válvulas de seguridad. También utilizan algunos accesorios para mejorarlo. Las ventajas más importantes que tiene un sistema de circulación por presión son que provee la cantidad suficiente para lubricar y refrigerar, evacúa el polvo y otras sustancias contaminantes que puedan generarse durante el proceso hacia los elementos lubricados, las cuales a menudo son abrasivas y causan el desgaste excesivo. El consumo de aceite es mínimo y con un sistema de filtrado adecuado el aceite se puede utilizar durante largos o prolongados periodos de tiempo. Es automático, es muy confiable y su única desventaja pues es el costo inicial porque siempre es elevado. Y aquí tenemos un ejemplo de un sistema de circulación a presión, en el cual pues como se observa tenemos el tanque, la bomba que es la encargada de suministrar el flujo o el aceite hacia cada uno de los elementos que se va a lubricar y pues finalmente pues retorna y cumple todo el proceso. Tiene un enfriador que pues es el que evacúa el calor obtenido durante el proceso. Asimismo tenemos los sistemas de circulación centralizado por presión, pues que no es más que en este caso el sistema de bombeo sirve para lubricar en vez de una máquina varias máquinas simultáneamente y el depósito de aceite es común para todos, o sea posee un depósito común y la bomba lo que se encarga es de, en vez de lubricar un elemento pues de una máquina, pues lubrica dos o más en simultáneo que comparten el mismo tanque de aceite. Obviamente la capacidad del aceite en el depósito es mayor, permitiendo remover de esta manera el calor más fácilmente, haciendo que el aceite tenga más tiempo para reacondicionarse. Se puede emplear para refrigerar o lubricar el aceite de varios equipos simultáneamente, como lo mencioné anteriormente, y aquí tenemos un ejemplo. El tanque en común, aquí tenemos dos, por decir así, dos sistemas, el sistema principal y el sistema de lubricación del reductor.
Él lo que hace es extraer el aceite del tanque común, lo bombea y luego pues se distribuye hacia los dos sistemas. Y finalmente pues por las tuberías y todo lo que involucra un sistema de lubricación regresa finalmente otra vez al tanque, que es obviamente mucho más grande y le da mucho más tiempo de que se evacúe el calor a través de los tubos de ventilación. Elementos que constituyen un sistema circulatorio por presión. Tenemos el depósito de aceite. El tanque siempre debe almacenar una cantidad de aceite equivalente al 68% de su capacidad total. Esto con el fin de prevenir la contaminación con agua, porque el aire presente encima de la superficie del aceite es la principal fuente de condensación. La cantidad de aceite dentro del depósito de aceite no debe ser superior al 93% de su capacidad total. Si se sobrepasa este límite, cuando el sistema entra en operación y debido a la presión que ejercen los gases, se formará y dará lugar a fugas de aceite por los tubos de ventilación. Y aquí tenemos un ejemplo de los depósitos de aceite o los tanques de aceite. Cosas también importantes es que los depósitos de aceite deben tener tubos de ventilación que permitan la evacuación de los gases que se forman durante el proceso y de esta manera evacuarlos para evitar pues, que se generen problemas. La unidad motriz para impulsar la bomba, que puede ser generalmente un motor eléctrico o en los procesos industriales es una pequeña planta a vapor, que es la encargada de accionar la bomba para el proceso de sistema de lubricación por circulación. La bomba de lubricación, a consideración de los elementos más importantes e indispensables pues, de un sistema de lubricación, es la encargada de proporcionar el caudal de aceite para los diferentes elementos mecánicos. Cosas a tener en cuenta para escoger una bomba es como el tipo, el diseño, la construcción, los materiales en los que está construida, el funcionamiento, el rendimiento, el costo inicial. Es el elemento indispensable de un sistema por presión circulatorio y de ella va a depender la correcta lubricación de los elementos mecánicos. Se pueden utilizar bombas centrífugas o de desplazamiento positivo. Normalmente las centrífugas no se usan tanto. Y aquí tenemos un ejemplo de diferentes bombas que se pueden utilizar en un sistema de lubricación por circulación. Normalmente los procesos industriales tienen más de una bombas auxiliares, de manera de que si la bomba principal falla, la bomba auxiliar entra en funcionamiento para evitar que los elementos mecánicos que están siendo lubricados falle y pues se produzca severas consecuencias en el sistema de lubricación y en las máquinas en general. Normalmente, seguidamente tenemos las válvulas de control de presión, que son válvulas que se encargan, como su nombre lo indica, es controlar la presión del aceite, pues normalmente durante el proceso se pueden presentar variaciones en el flujo de aceite como consecuencia, uno, de las fluctuaciones de la temperatura por el aumento o disminución de la temperatura, normalmente el aumento, o por cambios en la demanda en la máquina. Normalmente se utiliza esta válvula de diafragma para el control de la presión y está conectada a un sistema que calibra y ejerce una presión sobre el diafragma, controlando así la presión del aceite dentro de los límites aceptables. Y aquí tenemos un ejemplo de una válvula de seguridad del lado de la bomba, del lado izquierdo, y una válvula de diafragma del lado derecho. Las boquillas, otro elemento importante son las boquillas para la atomización del aceite. Este, junto con la bomba, es uno de los elementos más importantes para la aplicación del aceite. De su correcta selección y buen mantenimiento y limpieza que se le haga dependerá el mecanismo que se está lubricando funcione eficientemente y sin problema alguno. El diseño de la boquilla obviamente va a depender de la cantidad de aceite que se vaya a aplicar y generalmente van montadas antes del punto de contacto, aunque si se quiere o se quiere lograr un mejor efecto refrigerante por parte del aceite, se montan uno o varias después de este. Otra cosa importante dentro de los sistemas de lubricación son los filtros, pues obviamente son elementos necesarios en todo sistema de circulación que permite quitarle al aceite todas las impurezas y contaminantes, ya sea agua, polvo provenientes del medio circundante o de desprendimientos de partículas metálicas y abrasivas de los mismos componentes. Estos filtros evitan que estas partículas sean arrastradas por el sistema de presión de circulación y sean depositadas en piezas o elementos mecánicos que están funcionando en fricción o en contacto, generando así pues fricción y desgaste
severo en las mismas. Por supuesto hay algunas recomendaciones, hay algunas recomendaciones que se dan para escoger los filtros de acuerdo a lo que se vaya a necesitar dentro del sistema de lubricación por circulación. Finalmente tenemos los enfriadores, que no son más que intercambiadores de calor, y su finalidad de enfriador es reacondicionar el aceite a la temperatura requerida para el trabajo, con el fin de que se desempeñe correctamente tanto como refrigerante como lubricante. Normalmente estos intercambiadores de calor son de carcasa y tubos, y el aceite va normalmente por el interior de los tubos a una presión mayor y el agua va por la parte exterior y a menor presión, con la finalidad de que pues si hay una fuga o una falla se mezcle el aceite hacia el agua, se inyecte el aceite hacia el agua y no el agua hacia el aceite, hacia las tuberías de aceite, lo cual ocasionaría problemas severos en el sistema de lubricación al inyectar agua con aceite, generando pues problemas en los elementos mecánicos a los cuales se les llega a aplicar. Y aquí tenemos pues un ejemplo de diferentes intercambiadores de calor, de flujo segmentado, de flujo simple, de flujo axial, flujo doble, donde se ve que pues el aceite va por dentro de los tubos y el agua va por la parte exterior. Finalmente tenemos el sistema automático de lubricación por niebla. Se utiliza con mucha frecuencia en la actualidad debido a su reducido costo de operación, bajo consumo de aceite o de lubricante para aplicar en la cantidad correcta y en el punto adecuado. Además que prolonga la vida útil de los elementos o los mecanismos lubricados. Un alto porcentaje de la maquinaria moderna está compuesta por un elevado número de elementos a lubricar. Viene incorporado normalmente con este tipo en estas máquinas. De no ser así, pues se les puede adaptar si se les calcula previamente. ¿Cómo funciona un sistema automático de lubricación por niebla? Consiste en una corriente de aire comprimido que al pasar por un tubo de succión, normalmente un tubo Venturi, absorbe cierta cantidad de aceite de un depósito y lo transporta bajo condiciones en forma de pequeñas gotas, conformando una niebla. Normalmente a la salida del tubo Venturi existe una lámina deflectora que hace que estas gotas de mayor tamaño choquen contra ella y regresen de nuevo al depósito. Una vez la niebla aire-aceite llega al elemento que se va a lubricar, las finas gotas se agrupan en otras de mayor tamaño, proveyendo la lubricación necesaria. El flujo de aire no es continuo, es intermitente y es regulado por una válvula de solenoide normalmente que abre y cierra por un timer y permite de acuerdo a una frecuencia establecida. Los elementos que constituyen un sistema de lubricación por niebla son un separador de humedad que permite quitarle al aire el agua que pueda tener, una válvula solenoide como se mencionó anteriormente, que es la encargada de abrir y cerrar a través de un timer a la frecuencia establecida. Un regulador de presión, que es el que se encarga de controlar la presión de aire que se debe suministrar al generador. El equipo generador de niebla, que está compuesto por un depósito de aceite, un tubo Venturi y un tubo de succión. El generador permite variar el flujo de aceite y la capacidad del flujo del aire del generador depende del tamaño del tubo Venturi. La tubería de succión para la conducción del aceite, que no son más que los canales o el medio por el cual la niebla es transportada hacia los diferentes elementos mecánicos a lubricar. Seguidamente tenemos las boquillas para la aplicación del aceite, pues como no en todos los casos la máquina se mueve lo suficientemente rápido como para sacar el aceite de la niebla, es necesario escoger gradualmente el tipo de boquilla que se ajuste a las circunstancias particular. Así, por ejemplo, en caso de los engranes abiertos, la mejor manera de aplicar aceite es atomizándolo, mientras que para un rodamiento las boquillas nebulizadoras son las más apropiadas y para cojinetes lisas las condensadoras. Por eso es que para un sistema de automático por niebla se utilizan tres diferentes tipos de boquillas. Tenemos las boquillas nebulizadoras, que se pueden colocar retiradas en cualquier dirección del elemento que se vaya a lubricar y aplicar al aceite tal y como viene el generador.
Normalmente se usan para sistemas cerrados y se usan para rodamientos. Y aquí tenemos un ejemplo de una boquilla nebulizadora. Las boquillas atomizadoras convierten la neblina de aceite en atomización de humedad. Se emplean para lubricar sistemas, elementos a la intemperie, tales como engranes abiertos, cadenas, levas y chumaceras. Ellos lo que hacen es, mediante la boquilla, convertirla en atomizador o en forma de spray y que se aplica sobre elementos que están abiertos o a la intemperie. O sea, que están abiertos, no están encapsulados. Y finalmente tenemos la boquilla condensadora, la cual condensa la niebla de aceite que viene al generador en forma de gotas y se emplea para lubricar elementos que deslizan como guías, correderas y cojinetes lisos. Entonces ellas lo que hacen es transformar la niebla en gotas para aplicar directamente estos los elementos. Algunas ventajas que poseen los sistemas de lubricación por niebla son que se pueden emplear para lubricar cualquier mecanismo. Incrementa la vida de los mecanismos que lubrica hasta un 90%. El consumo del aceite es mínimo, en proporción de 5:1 con respecto a otros sistemas tradicionales, debido a la aplicación de cantidad correcta. Aquí no hay desperdicio de aceite. Son totalmente automáticos y por no poseer partes en movimiento no presentan desgastes, de tal manera que su vida útil es prácticamente indefinida. La disminución de los costos por mano de obra, porque los mismos equipos pueden lubricar varios mecanismos simultáneamente, además de la posibilidad de que se presenten accidentes de trabajo, prácticamente desaparecen. No existe posibilidad de que el producto que se esté fabricando se ensucie con el lubricante, reduciéndose de esta manera los productos de segunda o inservibles, que afectan la productividad de cualquier tipo de industria. La corriente de aire tiene un efecto refrigerante sobre los elementos que lubrica, al mismo tiempo que impide la entrada de contaminantes desde el exterior y evacúa los que hayan podido entrar. El montaje y el mantenimiento de estos equipos es sencillo y no requiere mano de obra especializada. Pero adicionalmente también posee unas limitaciones. Está diseñado únicamente para aplicar aceites. Sin embargo, cuando un mecanismo se lubrica con grasa, existe la posibilidad de poder lubricarlo con aceite. Esto en la mayoría de las veces es factible hacerlo. Para aplicar aceite es necesario disponer de una corriente de aire a presión, por lo tanto es necesario tener un compresor y el aceite es a plena pérdida, es decir, una vez que se aplica no se vuelve a recuperar.